a Abraham Mendieta, nuestro amigo Abraham Mendieta, hombre comprometido con la transformación y que seguramente nos podrá hablar de sus paisanos. Eh, Ayuso, que es invitada por Negre para dar un discurso a un evento en Mar-a-Lago de Trump. Ayuso, que es la presidenta ahí en Madrid, conservadora, y que pues ya anda hablando de libertad y de combatir el narcogobierno en México y aplaudiendo el faro de la libertad que es Estados Unidos con Trump. Y bueno, Javier Negre, que también fue exhibido hoy, tal vez como nunca antes, por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo. ¿Cómo estás, Abraham? Buenos días. Querido Vicente, buen día, qué gusto hablar contigo y con la audiencia bella de Sin Censura. Voy a hacer nomás un apunte. A ver. Ayuso no es ninguna invitada de Javier Negre. Ayuso es la principal financiadora de Javier Negre a través del gobierno de la Comunidad de Madrid. Recordemos que Javier Negre no es más que un escuadrista o un propagandista financiado por la derecha del Partido Popular, principalmente en España. Hay que recordar que Javier Negre es hijo de un concejal corrupto del Partido Popular en Marbella, del que se dice presuntamente tiene vínculos con el narcotráfico. Pero tanto que les gusta hablar a estos señores de narcopolítica, hay que recordar que el mismísimo presidente del Partido Popular Español, y ahí tus productores ahorita lo pueden googlear para sacar la foto, se hizo famoso, el señor Feijóo, por estar en una lancha vacacional con el principal narcotraficante de toda España, un narcotraficante gallego. Recordemos que por Galicia, la parte norte del país, entra la mayor cantidad de droga a toda España. Y bueno, el señor Feijóo, que fue presidente de la Comunidad de Galicia, pues tiene fotos en su yate con este famoso narcotraficante, ¿no? Al final, la narcopolítica siempre han sido ellos, por eso nos acusan a todos los demás de sus propios pecados. Lo que veo es una estrategia política bastante entreguista y bastante antipatriótica. La derecha española se llena la boca hablando de la patria, llevan aquí gigantesca su banderita de España, pero cuando toca salir a defender el país, no. Cuando toca defender el país, mejor se arrodillan ante los intereses imperiales de los países que en verdad añoran ser. Yo me burlaba el otro día de que Negre, nomás llegado a Estados Unidos, hizo un video completamente emocionado con lágrimas en los ojos, asando un pavo de acción de gracias en su nuevo horno de su casita de madera estadounidense. De patriotas no tienen nada, son patriotas del dinero. Patriotas del dinero y de la mentira, de la calumnia. Ese Hoy es su dice modus vivendi. hoy por fin la presidenta dicen cosas que no son ciertas, o sea, son mentirosos, como los exhibimos nosotros en su momento. A mí me criticaron mucho por esa entrevista a Negre, pero nunca le pude sacar una prueba, porque no hay, contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero está Negre, que acepta en Washington que lo trajo a México primero Ricardo Salinas Pliego. Así es. Luego está Negre, que es el principal cómplice de Ayuso, perdón, el principal asociado de Ayuso, y Ayuso la principal Empleado. financiadora de Negre. Y luego tienes hoy este tema de cerrar el espacio aéreo en El Paso, que dice que por drones, pero parece que fue un malentendido entre el Pentágono y la FAA, y resulta que ya está Pam Bondi en su audiencia ante el Congreso para sacarse los cuestionamientos por los archivos Epstein. Dice que deberían de prestar la atención mejor a cómo están tumbando los drones de los narcos, los militares estadounidenses. Steve Bannon preguntándose cuál será la reacción del secretario de Guerra ante esta incursión en espacio aéreo estadounidense de los drones de los narcos mexicanos. Ay, cabrón, tú me lo habías advertido en algún momento, pero esto está más armado, más agarrado tras bambalinas, pero es importante desmenuzárselo a la gente, mi querido Abraham. Es un teatro, pero es un teatro muy peligroso. A ver, conozco perfectamente como tú esa frontera de la que hablan. En esa frontera y en prácticamente todas las fronteras del mundo, pero especialmente en las estadounidenses, está absolutamente prohibido sobrevolar ningún tipo de dron.
y tienen tecnología que inmediatamente cuando se acerca a ciertos metros un dron, ese dron se cae, deja de funcionar, se convierte en lo que se llama en un dron zombie. A partir de que ese dron llega al perímetro de seguridad que ellos marcan, ese dron ya está controlado por ellos. Tienen herramientas tecnológicas suficientes para hacer eso, no de ahora, desde hace muchos años. Ahora justifican diciendo que fue un error, que no pretendían cerrar el espacio aéreo 10 días, sino solamente 10 horas en los que veían qué pasaba. Yo creo que lo que están buscando es una excusa para cambiar de tema, es un teatro para cambiar de tema. Efectivamente no quieren que se hablen de los archivos de Epstein y, como siempre, le echan la culpa a México cuando además México está dando mejores resultados que ellos en el combate a la violencia, que tuvimos una reducción de casi el 50% de los homicidios de enero a enero que nos presentaba la Secretaría de Seguridad en la mañanera pasada. Lo que están intentando es cambiar de tema con este pretexto. Ya han tenido que reconocer incluso errores propios en este cierre del espacio aéreo, y yo lo que creo que estamos viendo es una estrategia de distracción, con mucho respeto. Mi querido Abraham, muchas personas dicen que soy exagerado y amarillista y que lo hago para sacar dinero de la audiencia cuando les digo que hay una estrategia contra sin censura. Pero no me parece extraño que empezamos a hablar tú y yo, y una cuenta que se identifica como 1-O7N empezó con el spam. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 30 mensajes. Dos pendejos hablando. Es lo que único que escribe. ¿Y qué es lo que genera esto? Que se agalienta la transmisión, que bajen las visualizaciones y bueno, pues seguramente cobran muy caro. O sea, es un todo, ¿no? Es un todo. Mira, hay una estrategia de Estados Unidos deliberada, primero, para cambiar de tema de sus problemas nacionales, y segundo, de determinados sectores políticos para generar cierto grado de inestabilidad en el país, sobre todo con temas tan delicados. Yo reitero, el principal problema del narcotráfico en América Latina, lo que genera tanta violencia es, primero, la sobredemanda de drogas del vecino del norte, y segundo, la sobreoferta de armas con la que inundan el continente de muerte, sangre y destrucción. Nosotros estamos, como pueblo, como sociedad, en el mejor deseo de ayudar a los Estados Unidos en el problema de adicciones que tiene su pueblo, pero tienen que tomarse en serio el problema del tráfico de armas. México ha sido muy generoso compartiendo sus campañas publicitarias, atendiendo prioridades relacionadas con migración, drogas, seguridad, pero no puede ser que cada vez que tienen un problema interno intenten cobrárselo al país vecino que humildemente está ayudando en lo que puede a resolver también los problemas que los estadounidenses consideran prioritarios. El pueblo de Estados Unidos está respondiendo muy bien a esta situación tan difícil que vive el mundo. Hemos visto protestas en las calles, especialmente en los estados donde ICE ha reprimido con más fuerza. Estamos viendo a la gente digna y valiente de Estados Unidos incluso hacer donaciones a título personal de sindicatos, de organizaciones de comidas a Cuba en este bloqueo criminal donde quieren verla de rodillas. Creo que hay que entender que en Estados Unidos tenemos grandes aliados en la sociedad civil de las mejores causas, y lo que estamos viendo en el gobierno es una anomalía de un imperialismo consecuencia del agotamiento imperial, y que pronto, muy pronto, en las elecciones intermedias o en los próximos procesos electorales va a tener una salida mucho más digna para su pueblo. Sé que tienes que correr, pero si puedes, antes de irte, dame tu opinión. Habíamos exhibido señalado que Jorge Romero, en una entrevista con Azucena Oresti, decía que a la oposición solo le faltaba la violencia. Y vemos a Alito Moreno siendo muy violento en redes sociales contra Noroña. Ayer antier contra Epigmenio Ibarra, y dice que básicamente hay que madrearlos si se lo encuentran en la calle a sus seguidores. Ayer contra el Chapucero. En su momento también ya había arremetido contra tu servidor. Esta es una incitación a sacar estos debates de las redes sociales y hacerle caso a Jorge Romero. ¿Qué percibes, querido Abraham? No voy a ser imprudente, pero qué triste que Alito diga eso cuando él sabe que personas cercanas y queridas a él tuvieron serios problemas en Campeche.
no podían siquiera salir tranquilamente a hacer la compra a un supermercado después de todo lo que se robaron, después de todo el desmadre que hicieron en Campeche, y eso fue algo que a él le afectó humanamente bastante. Qué miserable que lo que a él tanto le dolió que le hicieran a los suyos en Campeche hoy pida que se lo hagan a los demás. La derecha está violenta, la derecha está desesperada. Vimos su primer intento de fogata con las marchas de la generación Z. Fracasaron estrepitosamente. Pero hay algo que hay que dejar claro. Lo que nos protege de la injerencia extranjera burda, lo que nos protege de este tipo de actos de violencia es la unidad popular y nacional. Hay un pueblo que está de la mano con su presidenta. Hay una presidenta que está haciendo las cosas bien, defendiendo y cuidando la soberanía nacional, y eso es lo que no podemos perder. Por el contrario, lo tenemos que fortalecer. Lo que hoy nos protege del imperialismo rapaz es la unidad que muestra este pueblo en las calles, en las elecciones, en la toma de decisiones, en el respaldo a la soberanía nacional. Somos un pueblo libre, somos un pueblo digno, somos un pueblo soberano, y unidas y unidos no van a poder con nosotros, pero también tenemos que ser lo que siempre hemos sido, un pueblo solidario. Y quiero aprovechar este espacio, Vicente, para recordar que a partir del día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, va a haber unas carpas, unos toldos, un centro de acopio para llevar alimentos no perecederos, para llevar medicamentos que serán enviados en barco a la isla de Cuba frente a este bloqueo criminal. Quieren generar una hambruna en Cuba, quieren matarlos de hambre, y el pueblo solidario y generoso de México no lo va a permitir. A partir de este 14 de febrero y hasta el 22 de febrero hay que ir con donaciones al Zócalo capitalino, que serán llevados en barco para que el digno pueblo de Cuba pueda seguir comiendo frente al bloqueo total y criminal. Para cerrar, hablaba de violencia de la ultraderecha, de la extrema derecha. Petro dice que lo quisieron matar. Hace una denuncia muy fuerte. Gustavo Petro dice que se pasó 2 días buscando no ser asesinado. Son declaraciones muy duras en pleno 2026. Y vemos que se le cae también a pedazos lo de la necesaria, nótese mi sarcasmo, intervención en Venezuela. Se acabó el tema de los soles, se acabó el tema de los bombardeos a lanchas, ya no están llevando los narcos venezolanos, ya no están sacando droga hacia Estados Unidos. Fíjense nada más, qué chingón resultó todo, ¿no? Bueno, ahí nomás te lo dejo para cerrar con alguna reflexión, mi querido Abraham Mendieta. Ni les importaba el narco, ni les importaba la democracia. Lo único que les importaba era un poquito el petróleo y otro mucho el comercio en dólares del petróleo. Lo que hace que Estados Unidos pueda pagar la deuda que tiene, que es del 120-130% de su PIB según se mida, es el comercio en dólares de petróleo. Ellos emiten la moneda en la que están las principales deudas y comercio del mundo. Sí le interesa el petróleo venezolano, pero sobre todo le interesaba el comercio en dólares del petróleo venezolano para poder hacer frente a sus compromisos de deuda. Nunca les importó el narcotráfico, nunca les importó la democracia. El mundo está en una alarmante crisis de dignidad, de humanidad, de decencia. Vemos la crueldad proliferar como forma de entender el mundo de las élites políticas de este mundo. Vimos los papeles de Epstein y nos helaron la sangre. Estamos en un momento de disyuntiva clave para la humanidad y, querido Vicente, todas y todos tenemos que hacer nuestra parte. Solo los pueblos pueden salvar a los pueblos. Incluso eso de querer matar de hambre al pueblo cubano es violento, muy, muy es lo más violento que hay. Es un genocidio lento y silencioso. Pero no van a contar con nuestro silencio, por el contrario, van a contar con nuestra solidaridad, con nuestro amor y con nuestro cariño. Viva el noble, trabajador y brillante pueblo de Cuba, y desde este 14 de febrero todas y todos a donar alimentos no perecederos, medicamentos y cosas útiles para el pueblo de Cuba, que serán llevados en barco a la isla. Vamos a romper de solidaridad y amor el bloqueo total. Mi querido Abraham, pues ya no nos quedó tiempo ni siquiera para cantar. ¿Cómo va la de Bad Bunny? Que hubiera tirado más fotos cuando te tuve o no sé qué. Ya ni hablamos del impacto que está teniendo este tema, pero bueno,
Mi querido Abraham Mendieta, sé que andas muy ocupado, te mando un Mira, abrazo. solo te voy a hacer un apunte. Si a Donald Trump le dolió el show de medio tiempo del Super Bowl, más le dolió a Eduardo Verástegui. Buenas tardes, querido Vicente. Un abrazo fuerte a tu audiencia y le mando todo mi cariño. Nos pueden seguir en redes sociales, en todas las redes sociales. Abraham Mendieta, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, un abrazo para Eduardo Verástegui, que lo está pasando muy mal. Cuídense mucho. Un abrazo, Abraham Mendieta, hablando con nosotros sin censura. Tremendo riatazo que le acabas de dejar. Mira, hasta me puse colorado. El querido Abraham Mendieta, Eduardo Verástegui. Y bueno, déjeme